Buenas noches. Vamos a dar inicio a la semana tecnológica en RH 400. En esta semana vamos a tener un enfoque bastante fuerte en lo que es la parte de, bueno, este módulo va a tener un enfoque fuerte en lo que es la parte de pruebas, ajustes en excavadoras hidráulicas, siendo nuestro principal enfoque las excavadoras 336D, modelo 330D, que también son bastante compatibles con las 329 y hasta las 345 en cuanto a sistema hidráulico. Quien nos saluda, soy el ingeniero José Álvarez. Vengo trabajando con lo que es maquinaria de construcción y maquinaria minera, ya son cerca de 22, 23 años trabajando, y como instructor desde el año 2008. ¿Por qué es bastante importante aprender sobre las excavadoras? Se escogió esta máquina porque queríamos dar un ejemplo de que no es nada complicado poder llegar a aprender la hidráulica aplicada a estas máquinas. Siempre he escuchado bastante que las personas me decían cuando yo empezaba a ver temas de evaluación, diagnóstico en estas máquinas, siempre se acercaban y decían, ingeniero, eso es muy difícil, yo lo veo complicado, no, es una máquina recontra difícil. Sin embargo, vamos a poder ver que es bastante sencillo el sistema cuando podemos dedicarle un tiempo para poder entender la parte hidráulica y entender cómo se entrelazan los diferentes subsistemas que lo componen. Es una máquina bastante común en el mercado, se encuentra mucho en lo que es tanto minería como construcción, concreteras, bastante versátil. La máquina sirve para hacer muchos trabajos de acarreo, zanjas, perfilados de taludes. Entonces, se utiliza en mucho tipo de aplicación en el mercado. Es un equipo que es completamente hidráulico. Esta máquina tiene solamente un motor diésel que te acciona un banco de bombas hidráulicas, y estas bombas hidráulicas, a su vez, mueven el resto de los componentes. En este caso, estamos viendo que es una energía mecánica que te proporciona el motor, se convierte en una energía hidráulica y esta energía hidráulica se vuelve a convertir en una energía mecánica al generar el movimiento de los implementos. Muchas personas tienen bastante temor a enfrentarse al tema del diagnóstico, ya lo hemos mencionado en el tema de excavadoras. Al ser máquinas completamente hidráulicas, se siente pues como que un cierto temor de verlo, ¿no? Tú le destapas la parte donde está el banco de válvulas y ves un montón de mangueras entrelazadas y las personas tienden a tener bastante miedo, ¿no? A título personal, yo recuerdo mucho cuando empezaba mi vida de técnico de mantenimiento en aquellos años, que hacía había un técnico que hacía bastantes servicios a las excavadoras en aquellos tiempos, las antiguas series B, series C, y se veía, pues yo veía que veía con sus manómetros y yo me sorprendía al ver eso, ¿no? Pero después pude aprender bastante hidráulica y vi que era bastante sencillo los temas pues de diagnóstico. Como mencionábamos, pues las cantidades de líneas hidráulicas, la gente ve todo eso y como que sienten temor pues a enfrentarse a esa parte. Y la otra respuesta que también siempre he escuchado es que las personas mucho dicen, a mí nadie me enseña, no, la empresa no nos da capacitación, y créanme que mucha de la información que uno maneja hoy en día se logra por autocapacitación. Entonces tenemos que definitivamente invertir bastante tiempo en estudiar, en aprender, porque si es que no nos actualizamos, nos volvemos bastante obsoletos y no estaríamos a la par de lo que necesita hoy en día el mercado. Un poquito de explicar la nomenclatura, como dijimos, nos vamos a enfocar en las familias de las excavadoras Caterpillar, y para aterrizar un poco esa nomenclatura, normalmente nosotros vemos ahí unos números al costado de las máquinas. Por ejemplo, vemos ahí en este gráfico que se está mostrando, el de la excavadora 325D. Entonces, un poco para poder explicar qué cosa es eso, ¿no? El 3 inicial es la familia, corresponde a la familia de las excavadoras. Los otros dos números al costado viene a ser el peso aproximado en orden de trabajo de la excavadora.
En este caso, se hizo, por ejemplo, un ajuste. Antiguamente eran las excavadoras 330 y luego migraron a ser las 336. En realidad son el mismo equipo, la única diferencia es que hubo un sinceramiento en el tema de lo que son las toneladas de aplicación de máquina, ¿no? Y unas pequeñas modificaciones mínimas que se hicieron en el sistema, pero al final de cuentas viene a ser lo mismo una 330D que una 336. Entonces, como mencionábamos, los dos números al costado del 3 que indica la familia de excavadoras es el peso aproximado del equipo en orden de trabajo. Cuando mencionamos orden de trabajo quiere decir con todos sus fluidos, el tanque de combustible a full y las herramientas colocadas, en este caso la cuchara, ¿no? La letra D puede ser E, puede ser C, es el diseño de serie o ya prácticamente las actualizaciones, ¿no? Y de ahí hacia el costado siempre vamos a poder encontrar ciertas letras como la L, CR, RR, ES, que al final de cuentas son ciertas configuraciones adicionales que pueden tener las excavadoras. Inclusive yo he podido ver en la selva excavadoras que trabajan con zapatas extra anchas, que son pantaneras. Estas zapatas pantaneras vienen montadas en unos bastidores bastante grandes que permiten un área de contacto mucho mayor para que la excavadora pueda trabajar sobre zonas de pantano y no se hundan. No son modificaciones que se hacen. Otras vienen con brazos extra largos para poder hacer excavaciones profundas. Entonces combinas, la versatilidad de esta máquina te permite combinar diferentes tipos de herramientas y te va a permitir tener aplicaciones distintas, siendo el corazón de la máquina prácticamente lo mismo. Bueno, las partes principales de la excavadora, el número 1 nos está señalando lo que es el brazo o el stick. Esa parte de la excavadora es la que genera la fuerza de excavación. La excavadora no excava con el boom o con el brazo, excava con la pluma, excava con la fuerza del brazo. Entonces, ese cilindro que se observa en la parte superior, el más alto, ese cilindro que se observa es el cilindro del stick, es el que genera la fuerza de excavación. Luego eso tiene el número 2, nos está señalando lo que es la pluma o el boom, conocido también en inglés, que cuenta con 2 cilindros que son los encargados de generar el izaje de la carga o el levante de la carga. Adicionalmente no se ve en esta imagen, pero también tenemos un tercer cilindro hidráulico en la parte superior o delantera de la máquina, que es para poder hacer la apertura y cierre de la cuchara. Muchas veces hay operadores que cuando están aplicando la máquina, inician la excavación con el stick y empiezan a cucharear sobre la misma carga del material. Y se quejan y después dicen, la máquina no tiene fuerza para excavar. Y no es que no tenga fuerza, sino que está haciendo una aplicación errónea al momento de hacer el cuchareo antes de terminar de hacer el recojo con el stick. Normalmente el operador tiene que excavar y recoger cuando ya el brazo se encuentra en una condición vertical, tal cual más o menos se encuentra en esa posición que ustedes pueden observar. Entonces, es bueno mencionar esto porque muchas veces hay operadores que se quejan de que la máquina no está funcionando de manera correcta, sin embargo, no es un tema de máquina, sino es un tema de cómo la están aplicando. Es por eso que también es muy recomendable reforzar la parte técnica o la parte de conocimiento del equipo como mecánico, hay que reforzarlo también como aplicación de equipo. Entonces, me ha tocado muchas veces ir a ver máquinas que el operador se quejaba de pérdida de fuerza
y no es que había una pérdida de fuerza, sino era una mala aplicación del equipo. Bueno, el 3 nos señala pues la estación de cabina del operador. Esas cabinas vienen con unos sistemas que se conocen como FOPS y ROPS, que son para protegerlo contra caída de objetos o para volcaduras, que también protegen esas estructuras. Son completamente herméticas. La idea es que dé un confort al operador bastante adecuado para que no tengan que estar exponiéndose a las condiciones medioambientales, ¿no? En el número 4 se encuentra la parte de la cobertura del motor, que es donde se encuentra el componente que genera pues toda la energía necesaria para que trabaje esta máquina. Esta máquina, bueno, después vamos a ver que viene con un motor con tecnología ACERT. Luego tenemos una compuerta que está señalada con el número 6. Cuando ustedes abren eso, podemos nosotros, perdón, la número 5 primero, al momento de abrir eso estamos accediendo a la zona donde están las baterías y los filtros de aire. ¿Sí? Y el número 6, cuando ustedes abren eso, tenemos el acceso a los enfriadores. Esta máquina viene equipada con un radiador para el refrigerante, con un enfriador del aire de admisión y con un enfriador para lo que es el sistema de aire acondicionado, ¿no? También tenemos un enfriador del aceite hidráulico. Entonces, cuenta con todos esos enfriadores que se pueden encontrar en esa zona de la compuerta. El contrapeso viene montado en la parte posterior. Este contrapeso antiguamente era de puro acero, hoy en día es acero, pero rellenado con concreto, ¿no? Reduces bastante los costos de fabricación y mantienes el mismo principio de contrapeso. Esto lo que hace es darle el equilibrio para la operación de la máquina. Esos contrapesos vienen únicos de serie. Cuando se hacen ciertas modificaciones en la parte delantera, es muy necesario hacer, por ejemplo, voy a cambiar una herramienta diferente, es necesario consultar con el servicio técnico para ver si es que va a ser necesario también hacer una modificación en el contrapeso, para evitar ese cabeceo al momento del trabajo de la excavadora. Bueno, abriendo la compuerta, también de la zona delantera, vamos a poder observar el compartimiento donde se encuentra el filtro de aire. Esta máquina viene con dos filtros de aire. El primer filtro de aire, el más grande, se le conoce como el filtro primario, el más pequeño como el filtro secundario. Siempre me han preguntado muchos operadores y técnicos si es que es recomendable hacer la limpieza de los filtros. Los filtros se pueden limpiar, solamente los filtros primarios, o sea, el más grande, puede limpiarse hasta 3 veces como máximo. A la tercera vez que yo termino de limpiar, ya la siguiente es recomendable hacer el cambio del filtro. Se puede utilizar un aire seco y eso tenemos que tener muy en cuenta. Muchas veces nosotros tomamos las líneas de aire que se encuentran en los diferentes talleres de mantenimiento y ¿qué hacemos? Aplicamos de manera directa sobre el filtro. Sin embargo, ahí lo que estamos haciendo, estamos aplicando un aire húmedo. ¿Por qué? Porque los compresores utilizan aceite para lubricar, valga la redundancia, el compresor como tal. Entonces ese aceite más la humedad del medio ambiente es comprimido y llega hacia los tanques de aire. Esas líneas de aire, cuando yo voy a utilizarlo para sopletear, esa humedad va a humedecer el filtro, el papel del filtro, y al final es peor, la medicina es peor que la enfermedad, porque lo que voy a hacer es que atrape con mayor facilidad el polvo y la suciedad. Entonces, el filtro primario, si yo lo voy a sopletear, solo lo puedo sopletear con aire seco. Y la presión como máximo de 30 psi o 30 libras. Más de 30 psi no, porque también si no esa presión puede romper el papel. Y la idea es que el papel no se rompa. Después de eso, el filtro secundario nunca se debe limpiar. El filtro secundario sí se cambia. Y muchas personas también vienen y preguntan y dicen, ¿cuánto me debe durar el filtro de aire? ¿Debe durarme 1000 horas, 2000, 3000? En realidad, la duración del filtro de aire va a depender mucho de las condiciones donde esté trabajando la máquina. Es muy diferente, por ejemplo, que yo esté trabajando con una excavadora en una zona tipo
Shogun, una mina donde tenemos una alta concentración de polvo, y los filtros se me van a saturar rápidamente. Sin embargo, la excavadora, imagínense que están trabajando haciendo encauce de río en una zona donde no tenemos mucha presencia de polvo. Entonces ahí el filtro me va a durar mucho más tiempo. Ahí también podemos observar que ese filtro tiene una manguita en la parte baja, eso es para hacer el purgado del polvo que cae efecto del venturi del aire que va ingresando. Ahora, estos filtros reciben el aire de un precleaner o un prelimpiador. Eso también cuando se hace mantenimiento preventivo en las excavadoras, muchas veces no se toma conciencia de eso y no se hace la limpieza del precleaner. El precleaner lo que hace es, por efecto venturi, genera que por efecto centrífugo de la entrada del aire, genera que las partículas de polvo caigan por gravedad hacia los laterales y decanten en una especie de plato que tiene en la parte superior. Ese plato se tiene que limpiar, y si es que nosotros no hacemos el mantenimiento y el lavado del precleaner, vamos a hacer que el filtro de aire se sature mucho más rápido. Entonces también tenemos que tener en cuenta eso cuando hagamos los mantenimientos. Ahí podemos observar el número 1 nos está señalando el módulo electrónico. Ese módulo electrónico, si ustedes entran con la computadora con el IT, va a tener el nombre de módulo de máquina o SM de máquina, que en realidad es el módulo que controla la parte hidráulica, que son pocos componentes, pero vamos a ver que son, después vamos a poder ver cuáles son esos componentes electrónicos que controlan. Ese módulo de máquina conversa constantemente con el módulo o el SM de motor, y están cruzando información de manera constante para poder controlar los diferentes parámetros de la máquina. También podemos ver el enfriador del aire acondicionado, que se encuentra ahí el número 2, que cuenta con un ventiladorcito eléctrico en la parte posterior, que genera pues el flujo de aire para el enfriamiento del confort de la cabina. En el número 3 podemos encontrar el agua para limpia parabrisas. En el 4, ahí pueden ustedes ubicar lo que es la llave de corte, la llave principal. Y ahí también pueden ubicar ustedes 3 relés principales de pase de energía que protegen pues los circuitos principales, el de arranque, el circuito de los módulos electrónicos y el circuito de iluminación principal de máquina. También pueden ver ustedes ahí el número 6, señala pues una base para un solenoide que es para el auxiliar de arranque. ¿Qué es el auxiliar de arranque? Es cuando las máquinas van a trabajar en climas fríos, vienen con unas botellas de éter. Este éter es controlado por el módulo de motor, que en función a la temperatura medioambiental lo que hace es inyectar éter hacia la línea de aire para que pueda combustionar fácilmente y arrancar en un clima bastante frío. Eso normalmente vienen para las máquinas que trabajan en clima frío. Y bueno, el par de baterías que vienen en estas máquinas, estas baterías pues permiten toda la energía necesaria para el arranque del equipo y bueno, sostener un poco las luces y lo necesario si es que el motor está apagado. Pero si es que la máquina va a estar con el motor apagado, lo ideal es apagar todos los circuitos pues para que no consumamos esa batería. Hay que tener mucho cuidado porque el voltaje mínimo que te aguanta para que no tengamos problemas con los módulos electrónicos es de 9 voltios. Si el voltaje cae por debajo de los 9 voltios es bastante peligroso para lo que vendría a ser los módulos electrónicos. Ahí podemos ver donde se encuentran el banco de bombas. Esta máquina tiene en total 4 bombas hidráulicas que se pueden observar ahí. Las 2 bombas principales que están montadas hacia la parte posterior, en la parte frontal vamos a ver 2 bombas, una pequeñita que se observa por encima del número 16, una pequeñita que es la bomba de aceite piloto, una mediana que se observa acá con el número 13, 14, 15, ahorita vamos a explicar esas partes, que es la bomba del ventilador, y las que están en la parte del fondo son las bombas principales, ¿no? Acá en la parte superior se pueden observar las mangueras de salida de alta presión de las bombas que envían el flujo de aceite hacia la válvula de control principal que se encuentra en la parte central de la máquina. Podemos observar con el número 12
el solenoide de control de la válvula PRB. Al ser esta máquina una máquina netamente hidráulica, este solenoide es el corazón del funcionamiento del sistema hidráulico. El módulo electrónico que habíamos mencionado hace un momento tiene bastantes componentes de entrada. Tiene sensores de temperatura, sensores de presión, sensores de velocidad, el mismo módulo de centro de mensajes del operador, los interruptores de cabina. Toda esa información ingresa al módulo electrónico para que con toda esa información y con lo que conversa con el módulo electrónico de motor, el módulo del SM de máquina pueda controlar ese solenoide número 12 que se observa ahí, que es muy importante. Ese solenoide es el solenoide de la PRB. ¿Qué es la PRB? Es una presión que controla el angulamiento de las bombas de caudal variable principales. ¿Qué quiere decir esto? Que ese solenoide, si falla, no podría controlar correctamente el ángulo de las bombas, lo cual podría generar que no angule de manera correcta y no tengamos la potencia hidráulica idónea para que realice el trabajo la máquina. Entonces, en esas condiciones de trabajo, la máquina simplemente podría derratearse. Y muchas veces se han visto casos que las máquinas han tenido pérdida de fuerza y los técnicos van y se enfocan en problemas hidráulicos cuando el problema simplemente es que el solenoide no está trabajando correctamente o que el módulo electrónico no está enviando la señal como debe. También podemos observar con la número 13 nos está señalando lo que es la válvula solenoide y la válvula reguladora de control del ventilador. Este motor es un motor electrónico que también controla de manera electrónica la velocidad del ventilador. Y esa velocidad es variable. Esa velocidad variable permite que se varíe el flujo del aire hacia el radiador de tal manera que pueda hacer que la temperatura del motor se mantenga de manera correcta y en corto tiempo se alcance la temperatura de operación. Recuerden que un motor, bueno, esta es teoría de motores, pero un motor no es recomendable que trabaje mucho tiempo frío. Un motor que trabaja mucho tiempo frío te genera un desgaste acelerado en los componentes internos, llámese el pistón, llámese los anillos, la parte de los cilindros y todo eso. Entonces, el módulo de motor, el módulo electrónico de motor se encarga justamente de controlar como uno de los componentes de salida ese solenoide y con eso va variando la velocidad del ventilador. También se puede observar el regulador de máxima presión, que es el número 14, ese es el regulador de máxima presión de trabajo del ventilador. Acá hay que hacer un hincapié muy importante. Muchas veces me han preguntado, ingeniero, la regulación de la velocidad del ventilador, ¿cómo se hace? La regulación de la velocidad del ventilador se tiene que hacer en el lugar de trabajo. No es lo mismo que una excavadora regule sus RPM de ventilador, digamos, a 1100 RPM de velocidad de giro y que esté trabajando en Lima y esta excavadora después se la van a llevar a trabajar, digamos, a La Oroya. ¿Qué es lo que sucede? La única resistencia al giro del ventilador es la densidad del aire. Y en La Oroya, nuestro aire es mucho menos denso. Por lo tanto, la resistencia es menor. Y eso podría hacer, ¿qué cosa? Que el ventilador empiece a girar a una velocidad demasiado alta que podría generar inclusive el embalamiento del ventilador, causando daños a lo que vendría a ser el sistema de enfriamiento de la máquina. Entonces, siempre tengan mucho cuidado. Si yo voy a movilizar mi máquina de un nivel a otro, sobre el nivel del mar sobre todo, tengo que tener la precaución de verificar la regulación de la velocidad del ventilador. La número 15 nos está señalando la bomba derecha o conductora. ¿Por qué se le llama conductora? Porque es la que recibe el movimiento directo por encroche con el motor. Y mediante un par de engranajes de igual cantidad de dientes, transmite el movimiento a la bomba izquierda. Esta bomba izquierda gira las mismas RPM que la bomba derecha. Por lo tanto, ambas bombas están entregando el mismo caudal de aceite. Las dos bombas trabajan con un caudal máximo de 220 litros por minuto.
Después tenemos, ahí se puede observar, por ejemplo, el regulador el número 17, que es el regulador de mínimo ángulo de bomba. Y hay un regulador idéntico hacia el otro lado de la bomba. Si ustedes la mano la meten hacia el otro extremo de la bomba, van a observar un regulador idéntico al que se está observando ahí. Y cada bomba tiene su regulador. Ambos reguladores están para los topes de desplazamiento. El 17 que se observa acá es el de mínimo ángulo y el que está por la parte posterior es el de máximo ángulo. Adicionalmente, estas bombas también tienen otros reguladores más que están en la parte superior que no se logran ver en esta vista, que son los reguladores de potencia hidráulica, y tienes el regulador de flujo negativo o NFC. Esos dos reguladores los vamos a explicar después más adelante. También se puede observar la toma de presión con el número 18, que es para que ustedes puedan tomar ahí la presión de la PRB. Es muy necesario hacer la calibración de la PRB. ¿Por qué? Porque si es que no funciona correctamente esa válvula solenoide, ya lo hemos mencionado, mi control de bomba tampoco va a ser el correcto. Y me puede generar una pérdida de potencia a la máquina. Tengamos bastante cuidado con eso. Bueno, no se muestran ahí también, pero podríamos ver después, en la parte más adelante, vamos a ver lo que es el filtro de aceite piloto y la válvula reguladora de presión piloto. Bueno, acá podemos observar el interior de la cabina. Estas excavadoras vienen equipadas en, bueno, eso sí es idéntico en todas las marcas. Todas las marcas de excavadoras tienen 2 joysticks y 2 palancas de traslación o pedales de traslación. Las palancas del lado derecho me va a gobernar lo que es el, en este caso el boom, levantar el boom y apertura y cierre de cuchara. Y la del lado izquierdo lo que va a hacer es hacer que el stick abra y cierre y pueda girar también la excavadora, ¿no? Para que la excavadora gire sobre su propio eje. Entonces, eso es idéntico en todas las excavadoras habidas y por haber. Sin embargo, existen algunas excavadoras que vienen con unas válvulas de inversión, que lo que hace es que invierten los controles de los joysticks del lado derecho hacia el lado izquierdo, solo de los controles de las manos, no de los traslados. ¿Por qué? Porque muchos operadores de las retroexcavadoras también operan las excavadoras. Entonces es necesario que tengan una adaptación bastante rápida y para eso la operación de las retroexcavadoras es invertida. Entonces por eso se le conoce como modo retroexcavadora, que es cuando yo invierto el control de trabajo de los joysticks. Entonces algunas excavadoras vienen con eso, que puede ser electrónico, como que también puede ser mediante una válvula que lo que hace es hacer que se invierta el flujo de aceite piloto hacia las válvulas de control. Entonces, de esa manera se logra hacer la inversión de controles. Esta máquina es una máquina que trabaja con aceite electropilotado. Este aceite electropilotado es enviado hacia la válvula de control principal. O sea, no necesita una gran fuerza de aplicación para poder hacer el movimiento de los implementos. Bueno, pasando al motor. Esta máquina viene equipada con un motor C9. ¿Qué significa que sea un motor C9? Bueno, empezando, es un motor de aproximadamente 9 litros. Tal como se puede observar ahí, tiene 8.8 litros de desplazamiento. Una pregunta bastante buena y una pregunta del público que nos están diciendo, ¿dónde se indica eso que se puede sopletear hasta 3 veces el filtro? Cuando ustedes ingresan al manual de operación y mantenimiento del equipo, en la parte de lo que es filtro de aire te indica eso. Te indica cuál es la presión máxima para hacer el sopleteo del filtro de aire, que es los 30 psi que habíamos mencionado como presión máxima. Cómo es el modo también para poder hacer esa limpieza. La limpieza se hace de adentro hacia afuera, no se hace de afuera hacia adentro. Y se hace siguiendo el flujo de lo que vendrían a ser los pliegues del papel, ¿no? Y también se utiliza en el mismo manual de operación y mantenimiento, te dice que después de hacer el proceso de limpieza del filtro, utilizar
una lámpara de luz para que puedas verificar que no haya rotura en el papel del filtro, ¿no? Eso lo pueden encontrar ustedes en el manual de operación y mantenimiento. Continuando con el tema del motor, habíamos mencionado que es un motor C9. El 9 es la aproximación de lo que es la capacidad de desplazamiento del motor. En este caso es un motor de 8.8 litros, por eso se lo conoce como de 9 litros aproximadamente. Es un motor que disipa una potencia de 268 HP y se le dice que es un motor con tecnología ACERT. Muchas personas vienen y dicen, es un motor ACERT. No, no es un motor ACERT, es un motor con tecnología ACERT. ¿Qué significa eso? La tecnología ACERT es un sistema avanzado de control de reducción para la reducción de las emisiones de gases de escape. Este sistema lo que busca es controlar de mejor manera la inyección para reducir al máximo la cantidad de humo que bota la máquina. Tiene un sistema de inyección que se le conoce como HEUI. ¿Qué cosa es un sistema de inyección HEUI? Que el accionamiento de los inyectores es por presión hidráulica y controlas de manera electrónica la cantidad de combustible que se pulveriza. La pregunta otra vez, una pregunta referente al tema de mantenimiento. Pregunta, ¿por qué solamente 3 veces? Bueno, es la recomendación del fabricante, seguramente se deben de haber hecho pruebas. Si hacemos más cantidad de limpiezas, posiblemente podamos dañar el papel del filtro, ¿no? Bueno, son las recomendaciones del fabricante, claramente en su manual de operación y mantenimiento. Bueno, regresando, teníamos el tema del sistema de inyección HEUI. Entonces, ¿qué significa que sea un sistema de inyección HEUI? Que la activación del inyector quiere decir la presión con la cual yo voy a generar la baja del plunger para que pueda pulverizar, la hago con una fuerza hidráulica. Entonces, ¿qué me permite o cuál es la ventaja de que tengamos una activación hidráulica? La ventaja que tiene controlar mejor la inyección independientemente de las RPM del motor. Son motores que tienen un ajuste mucho más fino del momento de la inyección y la cantidad de la inyección, independientemente de las RPM del motor. En cambio, los otros motores que, por ejemplo, trabajan con bombas de inyección o que trabajan con activación mecánica, a más RPMs generas también un movimiento en el tema de la inyección. Entonces, depende mucho de las RPMs. En cambio, yo con un HEUI, independientemente de las RPMs, puedo controlar correctamente esa inyección. También este motor trabaja con un sistema de enfriamiento de velocidad variable, ya lo habíamos mencionado. ¿Qué es lo que busca esto? Que la temperatura de trabajo logre alcanzarse en un tiempo mucho más corto que un motor convencional con enfriamiento directo. ¿Qué quiere decir esto? Que logramos hacer que el motor dilate correctamente los componentes internos para evitar con eso, ¿qué cosa? El cabeceo o la vibración en el motor. Que eso al final se va a manifestar en desgastes acelerados en el motor o picaduras en las camisas. Entonces tenemos que tener bastante en cuenta eso. Bueno, este motor no se menciona acá en el texto, pero este motor viene con un motor, con un módulo electrónico conocido como ADEM 4. El ADEM 4 es el modo avanzado de control de la inyección. Es un módulo que tiene más cantidades de pines de trabajo o más cantidad de componentes electrónicos para poder controlar correctamente la inyección. Este motor trae sensor, por ejemplo, de temperatura de refrigerante, trae sensor de temperatura del aire de emisión, trae un sensor de presión atmosférica que sirve para que puedas saber a qué nivel del mar está, presión de combustible, presión de la actuación, temperatura del aceite hidráulico para poder calcular la densidad y con eso saber cómo controlar la inyección y todo eso, ¿no? O sea, son bastantes componentes de entrada. ¿Y cuál es la función principal del módulo electrónico? Controlar la inyección, que al final se manifiesta en tener las RPMs adecuadas para el trabajo. También tiene un sistema de enfriamiento que se le conoce como ATAC, que es el Air to Air After Cooler. ¿Qué es eso? Que es el enfriamiento del aire de emisión por el aire del medio ambiente. ¿Qué cosa logramos con eso? Con los antiguos sistemas AMOX, ¿no? Que era el sistema que se enfriaba con el mismo refrigerante
del motor, ¿no? ¿Qué cosa es lo que logramos nosotros al primero? Separar el aftercooler o separar el posenfriador, separarlo del motor. Estamos logrando independizar la temperatura del motor y nos permite tener un sistema de enfriamiento mucho mejor. Y controlar de mejor manera también, ¿qué cosa? Esa temperatura del aire de entrada. A mí me conviene que el aire que ingresa a la cámara de combustión se enfríe lo más posible para que podamos más bien meter mayor cantidad de moléculas de oxígeno y tener un buen quemado. Entonces ya lo habíamos mencionado que teníamos también el módulo, el ESM-AM4, que permite un control mucho más avanzado de la inyección. Carlos Elías nos está preguntando, ¿por qué en CAT no usan HUI en los motores de mayores capacidades? Es muy buena la pregunta de nuestro compañero Carlos. Lo que sucede es que esos motores de mayores capacidades disipan mayores torques y trabajan con mayor esfuerzo en el tema de los balancines. El sistema HUI es bastante bueno para controles bastante pequeños, para motores pequeños que se trabajaron inclusive antiguamente hasta los 3412, que eran motores antiguos que venían montados en los tractores de 10, eran tractores bastante grandes, tractores mineros. Estos sistemas no eran muy adecuados, porque como eran motores sometidos a unas cargas demasiado excesivas, ¿qué es lo que pasaba? El aceite, como esto funciona, este sistema HUI funciona con el mismo aceite de motor, hacía que ese aceite se degradara rápidamente y se contaminara muy rápido, y lo cual hacía que el sistema HUI no funcionara muy bien, o sea, se empezaran a trabar las válvulas y eso generaba pérdida de potencia. O las válvulas Poppet, que son las válvulas que controlan el pase de aceite para la inyección, no funcionaban correctamente. Entonces, eran motores son motores muy grandes, muy sometidos a cargas mayores, que hacen que el aceite de motor, que es el que hace el funcionamiento, no trabaje muy adecuadamente. Entonces se optó porque en motores más grandes ya no se trabaje con eso, sino que se trabaje con nuevos sistemas, que son los de accionamiento mecánico y control electrónico de la inyección, y algunos otros motores que ya han migrado pues, a los sistemas Common Rail, que son los sistemas de alta presión de combustible, ¿no? Que ya inclusive se ven hasta en equipos bastante pequeños, ¿no? Ya los motores bastante grandes también se están empleando ese sistema Common Rail, que es un sistema de alta presión de combustión. La pregunta de su compañero, Jaime nos está preguntando si es que el sistema HUI tiene la misma eficiencia en calor que en frío. O sea, entiendo que estamos hablando de las temperaturas del motor. Ningún motor tiene eficiencia en frío. El motor tiene que alcanzar su temperatura de rango de operación. Ya lo hemos mencionado, ¿para qué? Para que todos los componentes internos del motor se puedan dilatar de manera correcta, tengamos un sellado adecuado en la cámara de combustión y con eso no tengamos pérdidas de potencia en la misma cámara. Entonces, a la pregunta de nuestro compañero, sí, el motor trabaja mucho mejor cuando ya está en temperatura de operación. Y si es que tu pregunta está relacionada a, por ejemplo, si un sistema HUI me da mucho mejor en climas fríos, como por ejemplo, imagínate que estás en Aluntani trabajando con una excavadora, o la tengo, por ejemplo, la excavadora trabajando en Chosica, donde no hace tanto frío, definitivamente los sistemas HUI son mucho más eficientes, sobre todo en condiciones de arranque, en climas más calientes. ¿Por qué? Porque depende mucho de la densidad del aceite. Si el aceite está demasiado frío, fluye con mayor dificultad por el módulo, por el control electrónico de la bomba, y lo que va a hacer es que no alcance la presión que yo necesito para poder activar correctamente los inyectores. Entonces ahí ustedes lo que tienen que hacer es conectar el IT o el software de servicio y se incrementa la presión de actuación para que podamos tener más presión en una condición fría para que con eso el motor pueda arrancar. Ese también es una forma de poderlo hacer. Otros mecanismos para poder trabajar en climas fríos, bastante recomendables, es que se coloque precalentadores a los motores, ¿no? Que son unas resistencias que se colocan en el monobloc del motor y lo que hacen es calentar justamente pues, el aceite, para que al momento de que se active el sistema HUI, este aceite ya caliente pueda
fluir de una manera más rápida y podamos hacer la activación de la inyección. Buenas preguntas se están dando en este módulo. Este motor es bastante sensible a lo que son los parámetros que va modificando, que va leyendo, por lo tanto tenemos que tener bastante cuidado con alterar cualquier tipo de sensor o cualquier tipo de falla electrónica que se pueda dar en la máquina. Muchas veces lo pasamos por alto y eso afecta mucho el desempeño del motor. Este motor tiene bastantes componentes electrónicos, por eso es muy recomendable que los técnicos hoy en día pues refuercen mucho sus conocimientos de electrónica, ¿no? Entonces, recuerden mucho, el aceite tiene su vida útil también. Muchas personas vienen y preguntan y te dicen cuánto dura el aceite de motor. Es muy difícil decirte, ¿no? 250 horas, te dice alguien, otros te dicen 300, otros te dicen 180. Al final, quien te va a determinar cuál es la vida útil del aceite es el SOS, o el análisis de aceite, que te va a decir cómo está la tendencia del aceite en ese momento. Ok, siguiendo, tenemos un sistema de monitor de la máquina. Esta máquina trabaja con un sistema de monitor de excavadoras. Ese es el nombre que tiene. Y ahí se puede observar ese sistema de monitor donde podemos ver que tiene una lámpara de acción, que es el número 1. Esa lámpara estella cuando tienes una advertencia de nivel 2. Cuando esta máquina trabaja con 3 niveles de advertencia. Nivel de advertencia 1, por lo general son daños o fallas que no comprometen la vida del equipo. Las advertencias de nivel 2 casi siempre están relacionadas a temperaturas o niveles, por ejemplo, un bajo nivel de combustible, una temperatura alta del refrigerante, una temperatura alta del aceite de motor, y casi siempre eso obedece a un cambio en el modo de aplicación de la máquina. Y un nivel 3 es la lámpara de acción acompañada pues con una alarma sonora que lo que está buscando eso es advertir que estás en una condición crítica de la máquina. Por ejemplo, una baja presión de aceite de motor te obliga a hacer el apagado inmediato de la máquina. Luego podemos ver que tenemos ahí indicadores que son el nivel de combustible, temperatura del aceite hidráulico y temperatura de refrigerante. Y tenemos también el orómetro de la máquina. La vez pasada me hicieron la pregunta, me dijeron, ingeniero, ¿cuál es el orómetro que manda? ¿Ese que se ve ahí en el tablero o el que está en esos relojitos que vienen algunas veces montados en las máquinas? El que manda es este, porque este de acá está grabado en el módulo electrónico. En cambio el otro es un elemento mecánico, que tú puedes cambiarlo en algún momento, y ese reloj, luego de que ustedes lo han cambiado, va a empezar en cuenta cero. Entonces yo podría tener 2000 horas acá y 0 en el otro reloj. Entonces, quien va a mandar siempre es este orómetro. Es para que lo tengan en cuenta si es que ustedes tienen que hacer el tema de programar algún tipo de mantenimiento o reparación de la máquina. Y en el número 8 se señala donde sale CAT, normalmente están los mensajes del tipo de herramienta que se ha seleccionado. Ok, este módulo electrónico es bastante sencillo, es bien fácil de utilizar, no hay una ciencia muy complicada para poderlo trabajar, es bien autodidacta. Bueno, habíamos mencionado que esta máquina es netamente hidráulica. Acá podemos observar un gráfico en resumen de lo que es el sistema hidráulico. ¿Qué podemos observar? En la parte central, la válvula de control principal. La válvula de control principal me controla el aceite para lo que son el accionamiento del boom o de la pluma, que son 2 cilindros de levante, lo que es el accionamiento del stick o el brazo, que es un solo cilindro, lo que es el cilindro del cucharón o bucket, que también es un solo cilindro, un motor de giro para poder hacer que la excavadora gire sobre su propia tornamesa, y los 2 motores de traslación. Esos son todos los actuadores. Tenemos un banco de válvulas piloto que lo que hacen es enviar la presión de aceite piloto para que las válvulas principales puedan moverse y tomen el flujo de aceite de las bombas principales para los implementos. ¿Cuántas bombas tenemos? Ya hemos mencionado, tenemos 2 bombas.
izquierda-derecha o conducida y conductora. Una bomba del ventilador que envía el flujo de aceite para que trabaje el motor del ventilador. Una bomba piloto para que mande el aceite al manifold de control piloto, que es donde están unas válvulas solenoides. Ahí vamos a encontrar la válvula de bloqueo de los implementos o traba de los implementos, la válvula de freno de giro de la tornamesa. Van a encontrar también la válvula de cambio de velocidad, que es lo que cambia de lo que se le conoce como modo tortuga, modo liebre. Y en el cuerpo principal, bueno, las válvulas piloto, de control piloto, o los joysticks, que ahí tienen ustedes, son 4 válvulas en total, 2 para la traslación y una para cada, y una en cada una de los joysticks de control. Y en el bloque principal vamos a encontrar, un segundo, vamos a ver una de las preguntas. Cuando la excavadora está, nos hace una pregunta el señor Gregorio, cuando la excavadora está en operación, pierde fuerza el motor, tiene un sistema HUI, ¿qué estaría pasando? Estimado, ¿qué puede hacer que pierda fuerza en un motor? N cantidad de cosas, empezando desde lo más básico. Filtro de aire saturado. Puede ser combustible, que no sea el adecuado. Puede ser que hay una restricción, digamos, en la línea de combustible, suciedad en el tanque, muchas veces se ve eso, filtro de combustible que esté saturado, el separador de agua puede estar saturado, empezando desde lo básico, lo mecánico. De ahí nos podemos ir a que puede ser que tengas un desgaste en la bomba HUI y no tienes la presión adecuada para el accionamiento de los inyectores. Puede ser que tu válvula de control de la bomba HUI esté en mal estado y que tampoco tengas la presión para poder actuar los inyectores de manera correcta. Puede ser que tengas un tema de alguna falla en uno de los sensores o una lectura mala de los sensores que te esté haciendo un derrateo, que es una pérdida de fuerza preconfigurada. Por ejemplo, que la máquina esté sumiendo, que esté a una altura no adecuada y te esté generando un derrateo de motor. O sea, son N cantidad de factores. Lo único que yo siempre les voy a recomendar a todas las personas, empiecen desde lo más básico. A mí me ha pasado muchas veces que hay una falla y los técnicos de frente se van a desarmar media máquina, a cambiar el SM, cambiar inyectores, cuando el problema, ¿qué cosa había sido? Que el filtro de combustible está chupando aire. Y has cambiado un módulo electrónico, has cambiado inyectores y tu problema estaba en el filtro de combustible. O sea, invertiste cerca de $7.000 en repuestos cuando tu problema era cambiar el filtro, que te cuesta $120. Entonces, siempre empiecen de lo más básico. Cuando uno empieza a hacer un diagnóstico, tengo que empezar matando desde lo más básico siempre. Carlos Elías nos está preguntando también, ¿las categorías de advertencia son las mismas que los códigos de eventos? Los códigos, hay que diferenciar. Nosotros tenemos 2 tipos de fallas, lo que son eventos y lo que son códigos. Los eventos están relacionados normalmente a una condición mecánica o un parámetro fuera del rango de medición. Por ejemplo, un evento de temperatura elevada. Y lo que son los códigos están relacionados por lo general a las fallas de un sistema o un componente eléctrico o electrónico. Por ejemplo, un sensor de presión de actuación que está mal o un solenoide que está en corto. Entonces, va a depender, más bien las categorías de advertencia siempre están relacionadas, pueden ser a parámetros de, como habíamos mencionado, lo que son niveles 3 casi siempre están relacionados a parámetros fuera de rango, como por ejemplo presiones muy elevadas, temperaturas súper elevadas, niveles de combustible muy bajos, presión de aceite de motor muy bajo, no hay presencia de refrigerante. Todas esas condiciones te generan eventos de nivel 3. Y los códigos normalmente están relacionados a fallas eléctricas o electrónicas. Bueno, retomando, en la válvula de control principal vamos a encontrar 2 válvulas que son para el boom. ¿Por qué 2 válvulas para el boom? Porque tenemos una en el banco derecho y una en el banco izquierdo. Porque cuando estoy en una condición de izaje de pluma, necesito mucha cantidad de aceite. Entonces tomo aceite de las 2 bombas para poder hacer eso y que el sistema y que los cilindros se puedan desplazar de manera correcta, o sea, a una buena velocidad.
tengo dos joysticks, dos válvulas de control para lo que vendría a ser el stick. ¿Por qué dos válvulas? Porque ya hemos mencionado, yo hago la fuerza de excavación, la hago con el stick, por lo tanto necesito más cantidad de flujo que al final se va a manifestar en una fuerza de excavación. Para el bucket o cucharón tengo una sola válvula de control, tengo una válvula de control para cada uno de los travel, ¿no? Para el motor de traslación del lado derecho y lado izquierdo tengo cada uno, y una válvula que me controla el giro. Y adicionalmente ustedes van a encontrar otra válvula ahí montada en el cuerpo de válvulas con unos tapones, que es para un auxiliar. Por ejemplo, si es que ustedes van a colocar martillo a la excavadora, eso lo toma el aceite de la válvula de control auxiliar. Entonces, como habíamos mencionado, este es un equipo netamente hidráulico, ¿no? El motor me acciona las bombas principales y estas bombas principales se encargan de enviar el flujo de aceite para que trabajen todos los implementos. Empecemos a ver un poquito qué tipos de ajustes podemos hacer en la máquina. En la máquina nosotros podemos hacer, empezando desde lo más básico, lo que es el ajuste de la presión piloto. ¿Por qué decimos que es lo más básico? Porque si mi presión piloto no funciona correctamente, esta presión piloto lo que va a hacer es encargarse de entregar la fuerza para que las válvulas principales se desplacen. Es como que ustedes quieran empujar un carro y no tienen fuerza para empujarlo, el carro no se va a mover. Entonces la presión de aceite piloto tiene que estar bien esa presión para que pueda desplazar esos carretes. Entonces muchas veces también los técnicos dicen, uy, la máquina no se está moviendo correctamente. Plan, se mandan a ver todos los problemas en la parte del sistema principal, módulo electrónico, y empiezan a desarmar media máquina. Cuando su problema solamente está dado que la presión piloto está baja y hay que regularla. O puede ser que haya fallado porque de repente la bombita se ha dañado, o puede ser que la válvula de control de presión esté mal. Entonces ahí lo dice bien claro, ustedes van a encontrar en la parte donde está el cuerpo de máquinas de las bombas, el cuarto de máquinas de bombas, abriendo la compuerta del lado derecho de la máquina, viendo desde el lado de la cabina del operador. Ustedes ubican ahí donde está el filtro de aceite piloto, se ubica el filtro de aceite piloto, y encima con el número 4 se ubica la válvula de alivio y a la vez reguladora de la presión de aceite piloto. Esa válvula es la que va a regular la presión de trabajo, que ¿cuánto es? 595 más menos 29 PSI. Algunos dicen redondeando 600, sí, pues redondeando en 600 PSI. Esa presión, si no está bien regulada, tampoco va a trabajar bien la PRB, porque esa presión se encarga, esa presión piloto suministra el aceite para que la válvula PRB trabaje y pueda controlar el angulamiento de la bomba. Entonces, desde lo más básico que yo tengo que chequear, si es que tengo un problema en la parte hidráulica de la máquina, lo primerito que tenemos que ver es eso, la presión de aceite piloto. Los que han tenido acceso al esquema hidráulico de esta máquina pueden observar la bombita de aceite piloto en el esquema hidráulico. Es una bombita de caudal fijo que va conectada de manera directa a la bomba conducida. Esa bomba conducida, mediante un tema de variaje, comunica la velocidad de giro para que esta bombita envíe el flujo de aceite. Pasa a través del filtro, que se puede observar acá, y después del filtro entra a la válvula reguladora. Esta válvula reguladora, el remanente del aceite lo deriva hacia tanque, y el aceite que ya está regulado se va para suministrar aceite, tanto para la PRB como para todas las otras válvulas del sistema de control piloto. Entonces, mucho cuidado, no nos mandemos a desarmar media máquina, empecemos desde lo más básico. Tenemos el tema del acumulador. El acumulador en algunas máquinas son acumuladores que son free maintenance o libres de mantenimiento. En otras máquinas sí se les tiene que hacer mantenimiento. ¿Qué significa hacer mantenimiento? Que tenemos que verificar la precarga del acumulador. En realidad el acumulador sirve ¿para qué? Para que cuando el operador o nosotros los técnicos apaguemos la máquina y, por ejemplo, nos hemos quedado con el boom arriba, o la pluma arriba, o el cucharón arriba, podamos mover los implementos y con eso tengamos la energía para desplazar las válvulas principales y con eso hacer que puedas liberar presiones o bajar los implementos que se hayan quedado atascados en la parte superior.
Fácil de probar si mi acumulador está funcionando. Simplemente yo arranco la máquina, subo el boom, apago mi motor y con la válvula de traba desconectada de los implementos, energizo nuevamente, no arranco, energizo y muevo los joysticks para que pueda bajar la pluma. Si no baja, quiere decir que mi acumulador piloto no está trabajando. Y eso es algo riesgoso porque no voy a tener energía para poder liberar presión. Y acuérdense que es una máquina, reitero nuevamente, netamente hidráulica. Si ustedes tienen que hacer algún trabajo, es riesgoso trabajar con una presión acumulada. La presión de precarga del acumulador depende de la temperatura medioambiental. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy trabajando, por ejemplo, en la selva, una zona bastante caliente, estamos hablando de una temperatura medioambiental en promedio de 30, la precarga del acumulador, o sea, el gas nitrógeno que tengo que ponerle al acumulador debería estar aproximadamente en 264 psi. Pero si yo estoy trabajando con mi máquina, digamos en la Oroya, donde la temperatura media es de 5 grados centígrados, la precarga de ese acumulador debería estar en 240 psi. Eso por si acaso, señores, es para todo acumulador. Los acumuladores de freno, los acumuladores de dirección, todos los acumuladores para empezar se cargan normalmente con nitrógeno. Y siempre va a depender de la temperatura medioambiental para la precarga del acumulador. Tengan siempre muy en cuenta eso. Porque muchas veces se ve que quieren cargarlo y no saben a qué presión. Verifiquen su manual de operación y mantenimiento y de servicio donde se puede verificar esas presiones. Ok, la válvula de alivio principal del sistema. Estas excavadoras puedes tener dos tipos. La de alivio principal del sistema simple y las que vienen con el modo grúa o heavy lift. Las de modo grúa lo que hacen, ¿qué cosa es? Es incrementar la presión cuando yo aprieto un pequeño interruptor que se puede observar ahí, que está con el número 8, que es como un ganchito de grúa, no se observa muy bien en el video, pero cuando ustedes estén arriba en la máquina, es como un ganchito de grúa, eso se le conoce como modo grúa. Si es que yo presiono eso, las RPMs se van a regular en 1500 RPMs inmediatamente, se va a mantener en el dial 6 y en ese momento la presión de máxima de alivio sube a 5221. Si no tengo modo grúa, la presión máxima de alivio en la excavadora es de 5076 psi. Y muchas personas me han preguntado, ¿y qué sirve entonces el modo grúa? ¿Lo puedo trabajar en modo grúa? No. El modo grúa es, tal cual su nombre lo dice, cuando voy a utilizar la excavadora para mover cargas. Entonces, por eso te obliga a estar en un dial bajo, un dial 6, y a controlar las RPM para justamente tener movimientos mucho más controlados, porque estás moviendo una carga, no estás operando. Entonces, ahí tengan mucho cuidado porque algunas veces los operadores presionan eso sin saber o presionan eso pensando que como voy a tener más fuerza por más presión hidráulica, voy a tener más velocidad. No, la máquina se vuelve lenta. Tengo más fuerza, pero está más lenta la máquina. En el esquema hidráulico van a encontrar ustedes esa válvula de alivio principal en la parte central. Y cuando ustedes ven esta línea de color naranja que sube hacia la válvula principal y se mete por el lado del resorte, eso quiere decir que está con modo grúa. Y es lo mismo de la regulación, la única diferencia que tienes la línea de entrada y tienes dos regulaciones, cuando estás en modo convencional y en modo grúa. Tienes dos reguladores. Pero ahí el proceso de regulación es el mismo. Siempre recuerden que todas las regulaciones de las válvulas de alivio, de presión piloto, sea cual sea, siempre tenemos que tener el aceite a temperatura de operación. ¿Qué quiere decir que esté a temperatura de operación? Que debe estar a 55 grados centígrados, entre 55 grados centígrados y 75 grados centígrados, 80 grados centígrados. Esa es la temperatura de operación. Bueno, drenaje de carcasa del motor de rotación. ¿Qué cosa es eso? Todos los componentes de movimiento hidráulico rotativo, sean bombas y sean motores hidráulicos, normalmente tienen un componente de medición que se le llama el drenaje de carcasa. ¿Qué es el drenaje de carcasa? Es el aceite que está bañando todos los componentes en movimiento. Ese aceite
si es que yo tengo desgaste en el motor, ese aceite de drenaje de carcasa se va a incrementar. Entonces me sirve como diagnóstico justamente pues para poder evaluar si es que tengo un desgaste muy acelerado en los componentes en movimiento interno. ¿Cuál es el procedimiento? Es bastante sencillo. Te dice, bueno, tienes que calentar el aceite a la temperatura de rango de operación, desconectar el solenoide de freno de giro. Estas máquinas vienen con un freno de giro. ¿Qué cosa es eso? Es un freno por resortes, por muelles, que lo que hace es frenar para el motor para que no pueda activar el giro de la tornamesa. Entonces, cuando yo desconecto ese solenoide, simplemente la presión de aceite no va a llegar para que pueda liberar ese freno de giro. Entonces la máquina no va a poder girar. Y ahí te dice el manual de servicio, o sea, con el solenoide desconectado, quito la traba de los implementos y fuerzo el giro. Voy a llegar a la máxima presión de freno de giro, ¿no? Las válvulas de alivio que se pueden observar acá en esta gráfica, que están acá donde dice justamente la letra G, BG, ahí están las válvulas de alivio. Esas válvulas de alivio están reguladas a 4500 PSI. Entonces lo que se hace en ese momento, ¿qué cosa es? Es verificar la máxima presión de actuación de giro y a la vez voy a ver ese drenaje de carcasa, que te dice que no debería de superar los 35 litros por minuto. Si yo estoy superando los 35 litros por minuto, es bastante riesgoso porque ya estoy teniendo mucho desgaste en el freno de giro, perdón, el motor de giro. ¿Y cómo se va a manifestar eso? Se manifiesta con un giro lento de la excavadora. Muchas veces los operadores se quejan de que el giro es lento. Una de las causales podría ser de que la máquina tenga ya desgaste en el motor. ¿Y cómo determino si es que tengo desgaste? Haciendo esta prueba de drenaje de carcasa. Tengan bastante cuidado cuando hagan esas pruebas. Tienen que tener siempre la máquina en una zona bastante libre, y antes de hacer la prueba prueben que el freno esté funcionando, porque ya se han visto casos en los cuales hacen el movimiento y la máquina se mueve. Hay gente cerca y pueden haber accidentes, siempre con una zona bastante libre. ¿Ok? La velocidad de giro es una prueba bastante también sencilla, y sobre giro, estas máquinas tienen unas válvulas que se le conocen como antirrebote, que hacen que cuando el operador gire, suelte el joystick de giro o la palanca de control de giro, y la máquina no se golpee en el momento de parar, ¿no? Ahí tiene una parada suave y como que amortiguada. Esa amortiguación se las da las válvulas antirrebote. Esas válvulas antirrebote se pueden observar en el esquema hidráulico también acá en la parte baja. Son bastante sencillas de regular si es que mi antirrebote es demasiado largo. O sea, quiere decir que el operador, por ejemplo, suelte el joystick y se pasa del camión y ahí tiene que regresar. Quiere decir que está demasiado largo, tengo que ajustar esas válvulas. Tiene unos ajustes, unas contratuercas. El mismo motor se ubica en la parte baja, hacia el otro lado donde está esta vista. Y si está demasiado ajustado, el operador se va a quejar que cuando suelte el joystick golpea, ¿no? Entonces ahí lo que podría hacer es que hay que soltar estas válvulas antirrebote. Y ahí también tenemos para que ustedes tomen la velocidad de giro de la tornamesa, ¿no? Ahí te dice cuánto se está demorando en dar una rotación a la derecha o bien una rotación a la izquierda. Tengan también mucho cuidado, esas pruebas siempre se tienen que hacer en terreno plano, nunca en terreno inclinado, porque eso puede también afectar el tema de la tornamesa. La calibración de la PRB es otra de las pruebas que también se hace, es bastante común, como habíamos mencionado. Si es que la PRB no está bien calibrada, las válvulas de control, el control de la bomba no va a ser el adecuado y no voy a tener el caudal que espero. A ver, nos hacen una pregunta, dice, tengo entendido que cuando se opera el giro del joystick izquierdo o derecho, la válvula solenoide de freno de parqueo de giro se libera. Entonces, cuando opero el stick, el freno de parqueo del motor de giro queda liberado. Si es así, entonces es una pendiente, no giraría, solo cuando opero el implemento. Es buena la pregunta de su compañero. Estas excavadoras, en la parte baja de la cabina, si ustedes
sacan hay dos guardas en la parte baja de la cabina. Si ustedes sacan las guardas, van a encontrar en la parte baja unos interruptores, unos switches que se activan con presión. Uno para el motor de traslación, uno que es para el joystick o la presión de traslación del travel del lado derecho, uno para el lado izquierdo, y tienen uno que es para los implementos. ¿Qué quiere decir? Cuando yo muevo cualquiera de los joysticks, o sea, llámese bucket o cuchara, llámese brazo, el boom o el giro, cualquiera de esos cuatro que yo mueva va a llegar una presión de aceite de ese interruptor. Y ese interruptor le va a informar, se va a activar el interruptor y le va a informar al módulo electrónico y le va a decir, oye, por si acaso estoy moviendo el implemento. No interesa cuál de esos cuatro que hemos mencionado. Inmediatamente el módulo electrónico manda una señal al solenoide de freno de giro para que pueda liberar el freno de giro. Por eso que si tú estás en una pendiente y yo muevo el cucharón, inmediatamente la máquina se va a poder girar. ¿Por qué? Porque se ha liberado el giro. Imaginándose que están pues con el brazo puesto en una posición que podría hacer que el peso lo haga girar, ¿no? Esa información, por ejemplo, esos interruptores también son componentes de entrada para el módulo electrónico. Y como habíamos mencionado, con todos esos componentes de entrada, el módulo electrónico me va a controlar ¿qué cosa? La válvula solenoide PRB o cambio de potencia también. Esta válvula solenoide manda un flujo de aceite para que entre a los controles de ambas bombas, tanto la derecha como la izquierda, para poder controlar el cambio de ángulo. Si yo controlo el cambio de ángulo, controlo la variación del caudal. Y al controlar la variación del caudal, controlo la variación de la potencia hidráulica. ¿Sí? Tengo unos sensores de presión que se pueden observar. Y el modo de hacer la calibración es entrar con el sistema monitor y entrar a lo que es pruebas de derivación con el sistema monitor y darle simplemente prueba de barrido de la PRB. Y ahí te va a decir de cuánto a cuánto va a ir la presión. Y lo único que ustedes tienen que hacer es colocar acá un manómetro que mínimo sea de 900 PSI el manómetro y te va a decir el tablero, el sistema monitor te va a decir, por ejemplo, que está yendo desde 170 PSI hasta 510 PSI, digamos. No tengo ahorita muy bien en la mente los valores, pero se pueden buscar. Y lo que ustedes tienen que ver en el manómetro es que esas presiones se estén barriendo de la misma manera. Si la presión no está barriendo igual o no está logrando hacerse, ya con el ET se realiza esa calibración. Se calibra la PRB y con eso también podemos hacer que funcione correctamente el control de la bomba. Eso también, recuerden que todo eso se tiene que hacer de manera con la temperatura del aceite en rango de operación, porque si no, no va a hacer la calibración. Bueno, la bomba de implementos, habíamos mencionado, tenemos dos bombas de implementos. Como se puede ver en esta vista, ahí están las salidas de la bomba derecha y de la bomba izquierda de aceite. Y estas bombas cuentan, habíamos dicho que tenían un regulador de tope máximo y tope mínimo. Acá se pueden observar uno de los reguladores, el otro está por el otro lado, que son los topes de este pistón de control, que se observa acá en la vista en el esquema ISO. Estos topes de control me controlan el máximo y el mínimo ángulo. También tenemos un tornillo que se puede observar acá, que entra en este resorte independiente, que es el resorte de la NFC o flujo negativo. Esa presión es la que manda a stand-by la bomba o ángulo mínimo la bomba cuando no estoy moviendo ningún implemento. Esa viene del banco de válvulas, ingresa a este tornillo y lo que hace es generar que se desangule el plato de la bomba, piloteando esta válvula de control y permitiendo que pase el aceite o bien hacia un lado o bien hacia el otro lado del pistón. Y aparte tenemos el tornillo de potencia que se observa acá. Este tornillo de potencia recibe el flujo de aceite que viene de la PRB, ingresa y controla o empuja también la misma válvula de control para poder hacer el cambio de ángulo de bomba.
A más ángulo de bomba, más caudal de aceite, por lo tanto más potencia hidráulica. A menos ángulo de bomba, menos caudal de aceite, por lo tanto menos potencia hidráulica. ¿Ya? Entonces, tengamos muy en cuenta eso, ¿no? Cada bomba también tiene su sensor de presión. Recomendaciones: no se toca ningún regulador de la bomba, ninguno, si es que no están haciendo esa regulación con un flumíter. ¿Qué es el flumíter? No es otra cosa que un medidor de caudal. Este medidor de caudal lo que va a hacer, ¿qué cosa es? Ir viendo cómo nosotros vamos regulando el comportamiento de la bomba. ¿Ya? No se tocan esos reguladores si no tenemos un flumíter. Ya en un curso más avanzado que vamos a dictar más adelante, vamos a poder explicar cuál es el proceso correcto para hacer una evaluación con un caudalímetro a estas bombas y cómo se interpretan esos resultados y cómo se hacen las regulaciones. Y bueno, tenemos también la válvula de control principal que se puede observar ahí, que es donde están los componentes que habíamos mencionado, las diferentes válvulas de control, las válvulas anticaída, que son las válvulas que nos controlan o evitan que se nos caiga el boom o que se nos caiga el stick, ¿no? O el brazo. Habíamos mencionado que teníamos dos válvulas para el boom. Acá podemos ver la del boom 2, la del boom 1, que está acá. El stick 1 y el stick 2, que son dos válvulas que también se pueden observar acá. Una para el giro, una para el motor de traslación del lado derecho, del lado izquierdo, una para el motor de traslación del lado derecho y una para lo que vendría a ser el cucharón. Y adicionalmente una que está en la parte central, que es para un aditamento. Se observa también en la parte central la válvula de alivio principal y una valvulita que se puede observar acá, que es la de marcha recta. Esta válvula de marcha recta lo que hace, ¿qué cosa es? Es invertir el flujo de aceite de las bombas cuando estoy en una condición de traslado con ambos motores de traslación y a la vez quiero mover un implemento, ¿no? Para evitar que la máquina se me vaya para un costado, entra a tallar esa válvula que se conoce como la válvula de marcha recta. Bueno, señores, hemos querido dar una pequeña introducción a lo que es la tecnología de las excavadoras, hablar un poquito de las cositas que podemos hacer en cuanto a lo que es la parte de las pruebas que se pueden hacer. Sin embargo, como ya han habido varias preguntas, hay bastantes temas en diagnóstico que se pueden hacer. Nosotros vamos a tener un seminario que se va a dictar, ya se les va a estar avisando por las redes, de lo que ya es diagnóstico aplicado. Y es un seminario un poquito más largo, se va a estar comunicando para que puedan inscribirse. Lo que hemos querido darles es un pequeño alcance y despertar un poco la curiosidad, ¿no? Para poder ir aprendiendo un poquito más de lo que es esta parte hidráulica, electrónica, un poco de motores que también hemos hablado. Entonces, bueno, acá tenemos una pregunta antes de cerrar. Nos preguntan que tienen entendido que cuando se opera, no, esa ya la habíamos mencionado, y había una que nos estaban haciendo una consulta que era sobre el tema de los filtros, en las cuántas horas se debe cambiar. Definitivamente la duración de los filtros están determinadas en lo que son los manuales de operación y mantenimiento, ¿no? Tengan mucho cuidado, eso sí, lo que yo siempre he recomendado en todos los talleres que me ha tocado visitar, recuerden siempre filtro que yo cambio, filtro que perforo o filtro que lo daño, para evitar que lo vayan a lavar y vender después como en el mercado negro, como se dice, ¿no? Eso para evitar estar alimentando ese mercado negro y dañino para las máquinas. Bueno, señores, entonces, nuevamente a través de las redes nos estaremos viendo más adelante. Espero poderlos ayudar con esta información bastante rápida, bastante básica, pero que entiendo que va a ser de bastante utilidad. ¿No? Muchas gracias por su participación y hasta una nueva oportunidad.